Ahora sí, bienvenidos a este primer evento online de Ojo Piojo con la visualización matemática. Gracias por asistir, primero que todo. Les queremos contar y bueno, compartir con ustedes nuestra experiencia respecto del estudio sobre visualización matemática. Primero que todo les queríamos compartir el contexto en que se origina esta charla. Eh, y esto tiene que ver y parte con un curso de investigación, ¿sí? Que denominamos la visualización como herramienta fundamental en la educación matemática y el desarrollo de la matemática también, ¿sí? Y en base a estas investigaciones nos reunimos, yo como profesora y Xavier, Paulina y Sandra como estudiantes de último año de la carrera de licenciatura en matemática, de último semestre en realidad, de hecho ahora son egresados de la carrera, así que les pueden decir licenciados, licenciades. eh, Eso, y bueno, ese es el contexto. Además de las tareas de investigación que vimos en el curso, creamos un canal para comunicar y hacer divulgación de la matemática y de la visualización en particular. Este canal es un canal de Instagram que se llama Ojo Piojo con la visualización matemática, o bien lo pueden encontrar como @visualización_matemática. Eh, y nosotros nos preguntamos y queríamos compartir con ustedes como respuestas y encontrar probablemente juntos respuestas sobre por qué hablar de visualización matemática. O sea, ¿qué es lo importante de eso? Y ¿por qué hablar sobre visualización matemática? Es porque para nosotros es importante visibilizar este concepto, ¿sí? Y tiene que ver con un concepto de la didáctica de la matemática. Queremos hablar de la importancia que tiene este concepto de visualización, más allá del mero hecho de ver, o sea, visualizar es más que ver, más allá de lo ilustrativo que podría ser la palabra, digamos, o qué significa el visualizar, ¿sí? Va más allá de eso, tiene mucho que ver está muy enlazado con el razonamiento matemático, con la resolución de problemas, con la demostración en matemática, ¿sí? Y por lo tanto, está enlazado con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, ¿sí? Entonces, ¿y eso en qué contexto? ¿Sí? Porque cuando nosotros le enseñamos a estudiantes nuestros, ya sea en el colegio o en la universidad, ¿qué queremos que hagan? ¿Qué pensamos nosotros como equipo, ahora los cuatro, y qué queríamos compartir con ustedes? Pensamos que los estudiantes tienen que hacer matemática, tienen que desarrollar su trabajo matemático en el contexto que corresponde. O sea, en el colegio lo desarrollan en el contexto de colegio, en la U a nivel universitario. Pero en el fondo tienen que hacer matemática. ¿Y eso qué significa? Significa desarrollar una estructura de pensamiento, aprenderse el lenguaje, saber cuáles son los signos, los símbolos, cómo hablar en ese lenguaje matemático, ¿sí? Y para enriquecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, nosotros creemos que es fundamental la visualización, ¿sí? Y como dije antes, eso tiene que ver con la resolución de problemas, con la demostración, y está bien estudiado y bien documentado también dentro del área de la didáctica de la matemática. Entonces también es eso, no solo queríamos quedarnos en las investigaciones, sino que hacer acciones concretas para que al resto de las personas que no han tenido la oportunidad de tomar el curso y de ver eh, formalismos matemáticos, sean capaces de conocer que esto también existe y entre todos crear, ¿sí? También ustedes nos pueden dar ideas de cosas que podemos hacer para el futuro, así que eso está, la creación está en todas partes, en nosotros como equipo y en ustedes también como parte de esta charla. Esos como son los objetivos, ¿sí? Y para empezar la charla, bueno, en realidad no es una charla, son 3 mini charlas de 15-20 minutos cada una, hechas por Xavier Carrera, Paulina Ángel y Sandra Ortúzar, ¿sí? En ese orden. Así que cada vez que les toque hablar, los voy a presentar a cada uno y eh, ustedes al final nos pueden hacer preguntas o pueden hacer comentarios, lo que ustedes quieran, o nos pueden ir dejando también preguntas en el chat, como lo prefieran, ¿sí? Y al final entonces abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, esta es la primera vez
que ellos hacen charlas de divulgación y se siente como una exposición literal, porque es como estar expuesto en el computador de ustedes. Así que esperamos que eso se tome de esa forma también y que cualquier comentario o aporte que nos quieran dar sea también en ese contexto, entendiendo que es la primera vez de los chiquillos. Así que eso, le doy paso entonces a Xavier Carrera, egresado de la carrera de licenciatura en matemática, que nos va a hablar del teorema fundamental de la aritmética, y su charla se titula Ojo piojo con el teorema fundamental de la aritmética. Dale, Xavier. Hola, mi nombre es Xavier Carrera y les voy a presentar el trabajo titulado Ojo Piojo con el teorema fundamental de la aritmética. Em, Voy ahora a compartir pantalla. Sí. Entonces, el trabajo habla de que gracias a una visualización del teorema fundamental de la aritmética, vamos a poder llegar a otros conceptos matemáticos mucho más abstractos y que requieren mucho estudio, ¿sí? Entonces, lo primero es ver qué es el teorema fundamental de la aritmética. Recordemos antes que para entender esto hay que saber qué es un número primo. Un número primo es un número que tiene como únicos divisores al 1 y a sí mismo, ¿sí? Ejemplos de números primos son el 2, el 3, el 7, el 11, etcétera, ¿sí? Entonces, el teorema fundamental de la aritmética nos dice que todo entero positivo mayor a 1 es un número primo o bien un único producto de números primos. Es decir, si el 35 no es un número primo, va a ser una multiplicación o más bien un producto de números primos y esta multiplicación es única. El 7 y el 5 son los primos que multiplicados dan 35 y obviamente no existe ningún conjunto de otros números primos que multiplicados den 35, son los únicos, ¿sí? Aquí tenemos de ejemplo el 1200, que su factorización prima es 5 al cuadrado por 3 por 2 elevado a 4, y el 6936, que su factorización prima 17 al cuadrado por 3 por 2 al cubo, ¿sí? Entonces estos números primos son únicos y esta multiplicación es única. Solamente puede cambiar la conmutatividad, que se pueden cambiar de orden los factores, pero esos son los números primos y eh, esto nos lo da el teorema fundamental de la aritmética, ¿sí? Entonces, a partir de esto, vamos a ocupar este teorema para asignarle una figura a cada entero positivo mayor a 1, ¿sí? Al 1 le vamos a asignar un circulito, ¿sí?, de color blanco, que obviamente puede ser un cuadrado, una estrella o cualquier figura, pero para fines prácticos vamos a asignar un círculo. El número 2, que es un número primo, vamos a poner dos círculos de esa forma. El 3, que también es un número primo, vamos a definirlo como una especie de triángulo, ¿sí? Y aquí empiezan las factorizaciones. Como el 4 no es un número primo, el 4 es 2 por 2, entonces el 4 va a recibir dos veces la figura del 2, ¿sí? Seguimos acá. Eh, como el 5 es un número primo y vimos que el 2 y el 3 los ordenamos de cierta forma, vamos a definir que para cada número primo la figura va a ser un polígono de n lados, ¿sí? Entonces, al 5 vamos a asignarle un pentágono, ¿sí? Como son números primos, no adoptan el patrón de ninguna otra figura, ¿sí? Entonces los vamos a ordenar como un polígono de la cantidad de lados del número primo. El 6, como no es un número primo, en la multiplicación de 3 por 2, la figura que predomina es el triángulo del 3, ¿sí? Y en cada vértice vamos a poner la figura del 2. Y así formamos el 6, ¿sí? El 7, al ser un primo,
lo ordenamos de esa forma, entonces forma una especie de heptágono. El 8 es 2 veces un cuadrado de lado 2 por 2, ¿sí? Entonces, eh, aquí podemos ver, si lo vemos de lejos, por así decirlo, está la forma del 2, que son los dos circulitos que vimos antes, y en cada circulito va a haber otra figura de 2 por 2, y así formamos nuestro 8. El 9 que 3 por 3 predomina el triangulito del 3, ¿sí? Y en cada vértice va a haber otra figura del 3. Y así definimos nuestro 9 con estos diagramas. El 10 es 5 por 2, por lo tanto lo que predomina es el pentágono, ¿sí? Y en cada vértice la figura del 2. El 11, al ser un número primo, queda como un polígono de 11 lados. El 12, que es 3 por 2 por 2, nuevamente predomina obviamente la figura del 3, que es el triángulo, y en cada vértice una figura de 2 por 2, ¿sí? Que representa el 4 y nos da el 12. El 13, número primo nuevamente. El 14, que es 7 por 2, predomina el heptágono, ¿cierto? Y en cada vértice la figura del 2. Y como último ejemplo, el 15, que es 5 por 3. Entonces el pentágono es el que predomina en la figura y en cada vértice va a haber el triangulito del 3. Entonces, aquí vemos de forma resumida la visualización de factorización prima desde el 1 hasta el número 36. Podemos observar que cada vez que el número primo se hace más grande, por ejemplo aquí tenemos el 2, tenemos el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, cada vez que el primo es más grande, su forma es parecida a un círculo, ¿sí? Entonces cuando el primo sea muy grande, cada vez se va a aparecer más un círculo. Esto porque lo definimos como un polígono de n lados cada vez que sea un número primo. Esto porque no adopta el patrón de ninguna otra figura, ¿sí? Entonces, además, es simpático ver que las potencias de 2 tienen un patrón singular, lo mismo que las potencias de 3, que después lo vamos a ver. Entonces, aquí pueden ver la potencia 2 a la 1, el 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Entonces, tiene un patrón singular, lo mismo que las potencias de 3, que aquí está el 3 a la 1, el 3 a la 2, y está solamente hasta el 3 a la 3 porque hasta 36. Que después vamos a ver a qué nos llevan. Pero antes vamos a ver una animación sacada de esta página. Voy a poner la animación. Sí. Ya, entonces, la animación parte con un círculo, como habíamos definido antes, y va avanzando, realizando los diagramas que antes definimos. Entonces, vamos viendo cómo de alguna manera van cambiando los patrones de la figura. Y esto, por ejemplo, lo podemos hacer cada vez más rápido, ¿sí? Entonces, em, gracias a esta animación, podemos ver algunos conceptos matemáticos que son muy estudiados y muy abstractos. Por ejemplo, el concepto de los primos gemelos. El concepto de los primos gemelos es un concepto ocupado para dos números primos que están separados en dos unidades, ¿sí? Entonces, si vemos acá el 71, sabemos que es un número primo, lo podemos identificar rápidamente porque adopta la figura circular. Y si avanzamos, está el 72, que tiene una figura de 3 por 3 por 2 por 2, ¿sí? Y nuevamente, si avanzamos, llegamos al 73, que es otro número primo. Entonces, como los primos gemelos son primos consecutivos que se diferencian en dos unidades, con esta animación los podemos identificar rápidamente, porque vemos un circulito, vemos alguna otra figura y después otro circulito, ¿sí?
Entonces, vamos a volver a la presentación. Ahí está. Entonces, el concepto de primos gemelos lo ocupó por primera vez el matemático Paul Stocker. Este es un concepto, como lo dije antes, que para dos primos, llamémoslos P y Q, con P menor que Q, se cumple que la diferencia entre ellos dos es 2 unidades, ¿sí? Hay 35 dúos de primos gemelos menores a 1000. Algunos de estos son el 3 y el 5, el 149 con el 151, el 599 con el 601, etc. Entonces, como dije antes, otra cosa que se me había olvidado decir, que una singularidad de los primos gemelos es que el número que queda al medio siempre es un múltiplo de 6, ¿sí? Entonces, vemos acá que está el 5 con el 7, que son dos números primos, y obviamente el que está al medio es el 6, que esa es su figura. Pero si avanzamos, el 17 con el 19 son dos primos gemelos porque son primos y se diferencian en dos unidades, y el 18 es un múltiplo de 6 y lo podemos identificar claramente porque son tres formas del número 6, ¿sí? Em, Aquí tenemos otros ejemplos, que el 41 y 43 también son dúos de primos gemelos, y 7 por 6 es 42, por lo tanto vamos a ver el heptágono del 7 y en cada vértice la figurita del 6. ¿Sí? Y aquí con el 191 y 193, la forma circular que se le da al primo cuando crece mucho, para el 191 y el 193, y aquí el 192, vemos que es una figura donde hay puntitos, pero esos puntitos, si uno se acerca también, es la figurita del 6. Entonces, con esta visualización, con esta animación de estos diagramas, podemos a simple vista identificar cuándo dos par de números son primos gemelos, solamente identificando que forman una especie de círculo y una figurita de 6 al medio, ¿sí? Hay una conjetura que es una afirmación o una proposición que aún no tiene demostración, que es ampliamente buscada por matemáticos llegar a una demostración concreta, pero aún no ha llegado ningún matemático a concretarla, que dice que hay un número infinito de estos primos gemelos, ¿sí? Entonces, formalmente esta dice que existe un número infinito de primos P, tales que P más 2 también es primo, ¿sí? Es decir, que los números primos gemelos son infinitos. Y como dije antes, es una conjetura, aún no tiene una demostración concreta. Ya, como dije antes, ahora vamos a ver otras consecuencias de eh, realizar estos diagramas. Ahora lo vamos a ver con las potencias de 2, ¿sí? Bueno, las potencias de 2, aquí las pongo hasta el 2 a la 4, entonces el 2 a la 0 es un circulito, el 2 a la 1 están con las dos bolitas, ¿cierto? El 2 a la 2, el 4, el 2 a la 3, 8 y 2 a la 4, 16. Los vamos ordenando de esa forma. Y si ahora cambiamos la representación por cuadrados, vamos a obtener lo siguiente. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Y aquí continuamos con el 32, que es 2 a la 5, y el 64, que es 2 a la 6. Y nos damos cuenta que forma un patrón bastante particular, porque investigando, lo que estamos formando es lo que se llama en matemática el polvo de Cantor. Esta es una versión multidimensional del conjunto de Cantor. Este conjunto em, lo creó George Cantor en 1883 y es un destacado subconjunto fractal del intervalo 0,1. Un fractal es un concepto matemático muy utilizado que
se refiere a las formas, a las estructuras, donde la estructura básica se repite muchas veces con diferentes escalas y diferentes orientaciones. ¿Sí? Eso es un fractal. Entonces, Cantor creó este conjunto en 1883 y fue un conjunto muy utilizado en topología, ya que tiene propiedades que son muy ricas para los matemáticos. ¿Sí? Es un conjunto no vacío, no es numerable y tiene medida cero. Además, tiene la misma cardinalidad del intervalo 0,1, o sea, es decir, tiene la misma cantidad de elementos del intervalo 0,1 a pesar de la construcción con la que se hace. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a revisar cómo se forma el conjunto de Cantor. Entonces, una primera construcción del conjunto de Cantor es tomar el intervalo 0,1, que es esta línea que está acá, y sacar su tercio interior. ¿Sí? Entonces llegamos acá a la segunda línea, donde sacamos el intervalo abierto del 1/3 hasta el 2/3. ¿Sí? Entonces después con cada trocito que queda, le sacamos nuevamente su tercio interior, y así sucesivamente, y vamos formando la figura que mostramos antes, el polvo de Cantor. ¿Sí? Y una segunda forma de construir el conjunto de Cantor es tomar un cuadrado del lado 1 y después separarlo en 4 cuadrados del lado 1/2, después en 8 cuadrados del lado 1/4 y así sucesivamente. Y si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo que habíamos formado con las potencias de 2. ¿Sí? Entonces, a partir de algo tan simple como realizar esos diagramas de los números potencias de 2, en realidad lo que estamos haciendo es el conjunto de Cantor. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que se puede ver, como mencioné antes también, son lo que es lo que pasa con las potencias de 3. Entonces, definimos antes la potencia de 3, el 3 a la 1 como un triangulito, ¿sí? El 3 a la 2 lo tenemos de esta forma, porque tenemos el triángulo del 3 y en cada vértice 3 circulitos más, ¿sí? El 3 a la 3, que es un 27, que lo ordenamos de esta forma. Aquí tenemos el 81, que es 3 a la 4. Entonces, nuevamente, estos diagramas van formando una figura bastante particular y en realidad lo que está sucediendo es que estamos formando lo que en matemáticas se llama el triángulo de Sierpinski. Este es un fractal, nuevamente un fractal, una figura que se repite su estructura básica muchas veces, que es muy utilizado en matemáticas porque tiene ciertas propiedades que son bastante singulares. ¿Sí? Este fractal se construye a partir de cualquier triángulo equilátero, ¿sí? Y la particularidad que tiene es que normalmente en geometría euclidiana, si un triángulo o cualquier figura tiene perímetro infinito, lo normal es que su área también sea infinita, ¿sí? Pero la singularidad que tiene este triángulo es que es de perímetro infinito, pero como siempre les vamos quitando triángulos, su área tiende a cero, ¿sí? Y eso en geometría euclidiana no es común, porque lo normal es que si una figura tiene área infinita, va a tener su perímetro infinito y viceversa. Si tiene perímetro infinito, va a tener área infinita. Lo normal es que si una figura tiene área cero, no sería una figura, ¿sí? Pero esto no pasa con este triángulo, ¿sí? Entonces, em, una forma de construir este triángulo es tomar un triángulo equilátero, como está acá, luego separarlo en 4 triángulos equiláteros y sacar o borrar el triángulo que queda al medio, ¿sí? Después, nuevamente, con los 3 triángulos que quedan, eh, dividirlo nuevamente en 4 y borrar el del medio, y así sucesivamente, y vamos formando lo que se llama el triángulo de Sierpinski. Entonces, nuevamente, al igual que con las potencias de 2, a partir de los diagramas de las potencias de 3, estamos formando un concepto muy abstracto en matemática que requiere mucho estudio para poder entenderlo,
Y con simples diagramas podemos llegar a eso, ¿sí? Entonces, el concepto de visualización que resume este trabajo es el de Arcavi del 2003, porque él nos dice que la visualización es la capacidad, el proceso y el producto de creación, interpretación, uso y reflexión sobre figuras, imágenes, en este caso diagramas, en nuestra mente, sobre papel o con herramientas tecnológicas como el computador, con el propósito de representar y comunicar información, pensar y desarrollar ideas y avanzar la comprensión. Es decir, que a partir de los diagramas que nosotros formamos simplemente con un teorema muy básico como el teorema fundamental de la aritmética, pudimos procesarlo y llegar a desarrollar nuevos conceptos y entender nuevos conceptos como son el conjunto de Cantor, el triángulo de Sierpinski, que normalmente se requieren otros estudios o prácticamente hacer una carrera matemática para poder entenderlos, y con estos diagramas pudimos llegar a eso, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de la visualización en este trabajo, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo llamado Ojo Piojo con el teorema fundamental de la aritmética. Sí. Muchas gracias. Ahí están las referencias. Muchas gracias, Xavier. Muy interesante la charla. Y bueno, como les decíamos antes, las preguntas las dejamos hasta al final, ¿sí? Entonces ahora voy a dar paso a la charla de Paulina Ángel, también egresada de la carrera de licenciatura en matemática, y que nos va a hablar de la charla que se titula ¿Qué se te viene a la mente cuando hablas de la palabra función o cuando te dicen función? ¿Sí? Hola a todos, ahora yo les voy a hablar sobre mi charla, como la profesora ya mencionó su título, así que les voy a compartir pantalla. Ya, mi charla trata ¿qué se nos viene a la mente con la palabra función? Entonces, ¿qué pensamos cuando alguien nos nombra función? Clásicamente uno ve los gráficos, las figuras, la F, como que siempre se viene mucho a la mente, y muchas X o Y, muchas incógnitas que una vez como que se enreda al verla de primera vista. Y todo esto, aunque uno piense que por ser letras o números no es visualización, esto también es una visualización. Cada una es una forma distinta de ver la función. La visualización que yo voy a presentar, las dos visualizaciones que voy a presentar a continuación, vamos a hacer un cambio de registro porque no va a ser ninguna de estas cosas más clásicas que uno pensaría cuando le dicen función. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña definición de lo que es el registro de representación en la visualización por Duval. Entonces, el proceso en las matemáticas se relaciona con el desarrollo de sistemas semióticos a partir de la dualidad primitiva de los modos cognitivos que se basan en diferentes sistemas sensoriales, lenguaje e imagen. Para las imágenes hubo una construcción de figuras planas con herramientas, luego los gráficos para traducir las curvas en ecuaciones. Cada uno, sistema semiótico, proporcionaba medios específicos de representación y procesamiento para el pensamiento matemático. Registro de representación, Duval, 1995. ¿Qué quiere decir? Que cada visualización o sea, también tiene ligación con la otra y que uno puede ir creando nuevas cosas. ¿Ya? Entonces, a continuación vamos a ir a ver la visualización de una función. Primero tenemos que saber qué es una función y su definición. Vamos a dar la definición más clásica, por así decirlo. Dado dos conjuntos A y B, una función entre ellos es una asociación F que a cada elemento de A le asigna un único elemento de B. Entonces, yo ahora voy a representar la función de una manera muy visual. Entonces, yo tengo un maní y lo voy a agregar a una licuadora. Y voy a apretar la función 1 de mi licuadora, le voy a dar play y voy a obtener maní molido. Después ingreso el maní nuevamente
pero le doy la función 2 y voy a obtener mantequilla de maní. Entonces vemos que podemos ver que una función transforma el elemento que podríamos decir que es el conjunto de partida A al conjunto de partida B. Pero tenemos que recordar que por la definición que esto tiene que ser único. Para verlo más visualmente, imaginémonos el conjunto de todas las frutas. Yo en particular de este conjunto tomé la frutilla y lo ingresé a mi licuadora y puse la función 2 y le di play y obtuve jugo de frutilla. Entonces, si yo del conjunto de las frutas tomo cualquier otra fruta, como la naranja, y le doy a mi función 2, voy a obtener jugo de naranja, que es distinto al jugo de frutilla. Entonces, para cada elemento del conjunto A, tengo un único elemento en el conjunto B. Después, en el proceso de esta creación, me puse a pensar si podría llegar a algo tan visual en 2 variables, y se me ocurrió hacerlo ahora, pero con otro elemento. Tenemos un huevo. El signo suma es simplemente para decir que están juntos, no es como literalmente la suma. Y le sumamos azúcar. Y ahora lo vamos a ingresar a una batidora. Y vamos a obtener merengue. Entonces aquí entran 2 elementos a través de algún tipo de transformación que hace la batidora. Vamos a obtener merengue. Vamos a un ejemplo un poquito más concreto. Aquí tenemos la siguiente imagen de una gráfica. Entonces uno la mira, ve que es como una parábola en 3D. Es como lo único que uno tiene en la mente, porque no tenemos nada más. Entonces vamos a ver qué necesitamos hacer en nuestra licuadora para obtener esta imagen. Entonces necesitamos un conjunto de entrada A, y que serán los representantes de X e Y, porque uno se imagina cómo está en 3D que necesitamos 2 variables. Entonces, ¿quiénes van a ser mi conjunto A? Los representantes de X y los representantes de Y. Pueden ser el mismo conjunto o pueden ser diferentes. Aquí, más que nada para diferenciar, puse 2 imágenes diferentes de los números. ¿Ya? ¿Qué proceso tiene que realizar la licuadora? Primero, notamos que la gráfica es una parábola en 3D, por lo cual uno piensa, al ver una parábola, como lo que es más clásico uno piensa, es en un grado 2. Como uno vio que en 3D tenemos 2 dimensiones, o sea, 2 variables que tienen que entrar, entonces cada una la vamos a elevar al cuadrado y los vamos a sumar. Y esto tiene que ingresar a la licuadora. Entonces, ¿cómo se vería? Entran los representantes de mi conjunto a mi batidora, haciendo una función que eleva aquí al cuadrado y al cuadrado, le doy play y obtengo la gráfica que vimos en un comienzo. Entonces, ahora, ¿qué podemos ver? Que notamos que las funciones transforman por algún tipo de proceso el objeto que le damos. Entonces podemos visualizar las funciones a través de transformaciones. Y esto nos va a llevar a ver un nuevo tipo de visualización de las funciones. Entonces, una función como una transformación. El pensamiento detrás de una transformación es simplemente imaginar que cada punto de entrada se mueve a su punto de salida. Entonces, el primer ejemplo va a ser ver la recta en la recta. Tomemos la función x al cuadrado menos 3, que tiene las siguientes entradas y salidas. Clásicamente, uno al ver esta función, se imagina una gráfica parecida a esta, pero lo que vamos a hacer es totalmente diferente, porque vamos a ver cómo el conjunto de entrada se transforma a su conjunto de salida. ¿Ya? Entonces, por eso está esta pregunta. ¿Cómo se verían todas las entradas en la recta numérica deslizándose sobre sus salidas correspondientes? Si imaginamos los espacios de entrada y salida como 2 rectas numéricas. Por eso dijimos que el primer ejemplo es la recta en la recta. Entonces, aquí tenemos a continuación. En la parte de arriba vamos a ver cómo se transforma y llega a la otra recta. Espérenme un momento. Vamos a dar play. Ya. Entonces aquí vemos que el movimiento que se produjo fue como una parábola, como lo que uno se imaginaría, pero es completamente diferente a verlo en un gráfico. En este caso, el espacio de recta de entrada y salida son en realidad lo mismo. Una recta numérica, y podríamos pensar en la recta cómo se transforma en sí misma, porque eso es lo que en verdad queremos ver, cómo el conjunto de entrada se transforma en sí mismo a través de esta función. Y
No sé por qué está eso arriba, pero no sé si lo logran ver, pero después lo podría mostrar mejor. Se puso eso arriba, pero la recta simplemente se mueve en sí misma. De la recta al plano. Entonces nos vamos a tomar una función que nos lleve una recta a un plano con las siguientes entradas y salidas. Esto es lo que uno vería gráficamente tradicionalmente, pero esto es lo que hace la transformación de la función. Es bastante raro, o sea, uno no se lo imaginaría así. En la imagen final de la recta es lo que dibujaríamos si interpretáramos f, pero esta vez podemos ver dónde terminan los valores de entrada en la curva final. Entonces vamos a poner atención a los siguientes puntos. El 0 va al 1,0 y va a estar representado por un punto azul. Pi medios va a 0, pi cuarto y va a estar representada con un punto verde. Y pi, que va al menos 1,0, va a estar representado en rojo. Entonces tenemos 0 en azul, o sea, todavía no son los colores, verde y rojo, correspondiente. Y lo seguimos. Está azul en 1,0, el verde en 0, pi cuartos y el rojo en menos 1,0. Vamos con otro, porque esto cada vez se va poniendo más interesante, del plano al plano. Entonces, el primero y más tradicional que uno pensaría es la rotación. Y si se dan cuenta, en una rotación representada por esta función, que f de x, y es igual a menos x, y, simplemente rota el plano, y si no tuviéramos estos vectores que ven en pantalla en rojo y en verde, no nos daríamos ni cuenta de lo que está pasando. Simplemente al mirarlo. Veámoslo algo un poquito más complejo en el mismo caso, tomando la siguiente función, con sus respectivas entradas y salidas. Aquí tenemos el plano. Y si se dan cuenta, es como tomar una hoja de papel y dividirla en 4. Si nos damos cuenta, si volvemos a la función que entró, tenemos hartas cosas al cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado. Entonces uno pensaría a primera vista que por algún lado tendría que aparecer una parábola. Pero si nos fijamos, en esta transformación la parábola está representada de alguna forma en el movimiento que se produce al doblar la hoja en 4. Incluso cuando uno dobla una hoja de papel en 4, uno hace cosas curvas, no hace como puros movimientos rectos. Ahora vamos a ver del plano a la recta. Y vamos a tomar la misma función que ingresamos al principio, que vimos la gráfica de la parábola en 3D. Pero ahora vamos a ver qué es lo que le pasa a su conjunto de entrada, cómo llega al de salida. Tenemos un plano que al doblarse por la mitad llega a una recta. Si nos fijamos, esto es como tomar una hojita de papel y doblarla por la mitad, y al doblar por la mitad, uno de ladito, si mira la hoja, vemos la parábola que uno se imagina. Del plano al espacio ahora. Aquí ya las cosas se ponen a poner un poquito más complicadas. Yo al ver esta imagen como que me imaginé que es como más o menos parecido a cuando uno forma como un cucurucho, como cuando antiguamente vendían las papas fritas en papel, como un cucurucho así, pero en este no tenemos la función era demasiado complicada para ponerla, pero como un ejemplo. Y tenemos el último ejemplo del espacio al espacio. Y tenemos la siguiente función. Cuando uno ve esta función, uno se imaginaría que quizás es simple, porque las coordenadas es simplemente multiplicarlas, pero seguir la transformación que esta tiene de su conjunto de entrada a salida, como es el mismo espacio, el de entrada a salida, podemos verlo sobre el mismo, pero es algo demasiado difícil de seguir. Se pone demasiado complejo. No es como cuando veíamos el movimiento de la recta en la recta, ¿ya? Entonces estos han sido los dos tipos de formas de poder ver las funciones visualmente.
Entonces, para la última parte que hemos visto, tenemos la siguiente definición de visualización, que para mí calza mucho más en el concepto, que dice, visualización es la capacidad, el proceso y el producto de la creación, interpretación, uso y reflexión sobre figuras, imágenes, diagramas en nuestra mente, sobre el papel o con herramientas tecnológicas con el propósito de representar y comunicar información, pensar y desarrollar ideas y avanzar en la comprensión. Aquí hemos usado una herramienta fundamental que ha sido tanto GeoGebra para los gráficos en la última parte y los videos encontrados, que es una herramienta tecnológica que nos permite ver esta visualización. Esto fue dicho por Arcavi en el 2003. ¿Ya? Para la primera parte, donde teníamos la licuadora y la batidora, eso fue un proceso de creación diferente. Entonces, aquí podemos tener otra definición de visualización que la representa mucho más. Y es cuando una persona crea un arreglo espacial, incluyendo una inscripción matemática, hay una imagen visual en la mente de la persona guiando tal creación. Por lo tanto, la visualización incluye el proceso de construir y transformar tanto el imaginario visual, mental, como las inscripciones de una naturaleza espacial que puedan estar involucradas en el quehacer matemático. Pressmek 2006. Porque en la primera parte, como fue creada, se tuvo un proceso de visualización un poco más diferente al anterior. Al anterior lo interpretamos, lo llevamos más a nuestras palabras y lo entendemos. Lo otro fue totalmente a base del conocimiento, por así decirlo, puro matemático que uno tenía de una función, tratar de llevarlo a algo más visual y representativo que quizás no se haya visto tanto. Estas son las referencias de mi trabajo. Y esta ha sido mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante la presentación. Como les decía, al final dejamos para preguntas, así que ahora le tocaría a Sandra. Su nombre completo es Sandra Ortúzar, y también egresada de la carrera de licenciatura en matemática. Nos va a hablar sobre áreas bajo la curva de funciones y definición de integral, o sea, por lo tanto un poquito más avanzado el concepto matemático detrás, pero también vía la visualización. Así que el título de la charla es Dame una simetría de la función y te doy su integral. ¿Sí? Eso. Ya. Como se dijo anteriormente, la charla se llama Dame la simetría de la función y te doy su integral. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos es ¿cómo se calcula el área bajo la curva de una función? Ya, el área bajo la curva es lo mismo que la integral en este caso. Entonces, muchos de ustedes deben pensar que es mediante integrales y están en lo correcto. Entonces, si vemos la figura, si la visualizamos, notamos que bajo la función hay unos rectángulos. Entonces, para calcular nuestra área bajo la curva, se deben sumar las áreas de los rectángulos, pero debemos notar que estas tienen un error. Por lo tanto, si es que más pequeños hacemos los intervalos de los rectángulos, se va minimizando. Esto se llama sumas de Riemann. Por lo tanto, la suma de todos los intervalos de las áreas de los rectángulos sería la integral. Entonces, lo que vamos a hacer en esta charla va a ser integrar y calcular el área bajo la curva de funciones, pero no de manera convencional. Normalmente en cálculo en la universidad se integra de una forma que es mucha álgebra y muchos cálculos. Pero lo que haremos hoy va a ser calcularlo mediante una mínima cantidad de álgebra y un gráfico. Entonces, vamos a calcular integrales definidas usando simetrías. Se pueden calcular ciertas integrales definidas solo viendo la simetría de la gráfica de la función sobre la que se integra. Si vemos el gráfico de la derecha, podemos ver que tenemos una función que va desde un intervalo menos a hasta a. Entonces, si tenemos una función continua, ¿qué quiere decir continua? Que al dibujar el gráfico de la función, no levantamos el lápiz, y tal como se ve en la figura. Partimos desde un punto de x menos a,
trazamos la línea hasta un punto de A. Eso quiere decir que no levantamos la línea. Entonces eso significa que es continuo. Entonces, sea f una función continua en el intervalo cerrado menos a, a, y verificamos que es una función impar. ¿Qué es una función impar? Que la función en menos x va a ser igual a menos f de x. Entonces, la integral en el intervalo cerrado va a ser 0. Ya, ahora vamos a calcular ciertas integrales definidas y vamos a saber los pasos a seguir. Pero antes vamos a ver qué simetrías buscamos en la charla. La simetría que buscamos es la del punto medio del intervalo cerrado a, b. Entonces, vamos a seguir los pasos. El primer paso es visualizar el gráfico de la función que debemos integrar e identificar su simetría. El segundo paso es comprobar que la condición se cumple. ¿Qué condición? Que f de x más f de a más b menos x sea constante. Y el tercer paso es integrar, que sería el largo del intervalo multiplicado por la mitad de la constante. Cabe destacar que las funciones que estamos tratando son funciones continuas. Y como dijimos anteriormente, las funciones continuas son las que al dibujar su gráfica no levantamos el lápiz. Veremos un par de ejemplos. El primero va a ser sobre calcular visualmente la integral definida entre 0 y pi medios del seno cuadrado de x. Entonces, el primer paso, vamos a visualizar el gráfico y vemos su simetría. Luego vamos a verificar que la condición se cumple. La condición era de que f de x más f de a más b menos x sea constante. Esto se cumple ya que el seno al cuadrado más el seno al cuadrado de pi medio menos x va a ser igual al seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. Y esta es una expresión conocida que es 1. Y 1 es constante, por lo tanto se cumple nuestra condición. Entonces, finalmente podemos llegar al resultado de la integral, que era el largo del intervalo multiplicado por la mitad de la constante. El largo del intervalo es pi medios menos 0, que es pi medios, y la mitad de la constante es un medio. Entonces, pi medio por un medio me da pi cuarto. Entonces, ese sería nuestro resultado de la integral. Luego, para el segundo ejemplo, vamos a calcular visualmente el área bajo la función f de x es igual a 1 partido en 4 más 2 a la x, en el intervalo cerrado 0,4. Esta función no es muy conocida, o quizás no es de las que siempre salen para integrar, y ahora vamos a calcular su área bajo la curva, es decir, integrarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficarlo. En la primera imagen podemos ver la línea verde, que sería la gráfica de la función entre el intervalo 0 y 4. La segunda figura podemos ver la simetría, que va a ser la línea roja. Entonces vemos que la simetría está justo en el punto 2, x igual 2. Ya. Ahora, como ya vimos el gráfico y vimos su simetría, vemos si la condición se cumple. Efectivamente, la condición se cumple. Es cierto, ya que 1 partido en 4 más 2 a la x, más 1 partido en 4 más 2 a la 4 menos x, va a ser igual a 1/4. Y 1/4 es constante, por lo tanto se cumple nuestra condición. Y el paso final es multiplicar el largo del intervalo por la mitad de la constante. Que, recordando, el intervalo era 0,4, entonces el largo es 4 menos 0, que es 4, y lo multiplicamos por la mitad de la constante, que es 1/4 por la mitad, que es 1/8. Entonces 4 por 1/8 es 1/2. Entonces, si nos fijamos, acabamos de calcular una integral definida de una función que no es para nada fácil calcularla algebraicamente, y lo hicimos solamente viendo el gráfico, encontramos su simetría y una línea de álgebra. Por lo tanto, este es un resultado súper fuerte. Ya, lo que hicimos recién fue ver, vimos la expresión, lo que queremos hacer, y luego vimos ejemplos. Ahora vamos a ver algunos resultados, que esta es la parte como más teórica. Entonces, el primer resultado que tenemos es que la gráfica de una función f de x es simétrica respecto a un punto c, f de c, cuando f de c menos x más f de c más x partido en 2 es igual a f de c. Si visualizamos la gráfica de la izquierda, notamos que si tomamos ambos puntos situados simétricamente al lado de c, sus imágenes también estarán situadas simétricamente al lado de f de c. Así, f de c va a ser el punto medio entre f de c menos x y f de c más x.
Ahora lo que haremos va a ser formalizar nuestro resultado importante de los ejemplos. Lo vamos a construir. Entonces, para que una función continua en el intervalo cerrado a, b sea simétrica respecto al punto medio del intervalo a, b, a más b partido en 2, es que f de a más b partido en 2 menos x más f de a más b partido en 2 más x es igual a 2 f de a más b partido en 2. Entonces vamos a tomar un t igual a más b partido en 2 menos x, y lo vamos a renombrar la t igual a x, solamente para que se vea más visual. Tenemos que f de x más f de a más b menos x va a ser igual a 2 por f de a más b partido en 2, que es lo mismo que decir que la expresión anterior sea constante. Entonces de esto sale que esa expresión es constante. Así tenemos el siguiente resultado, más formal, que es que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado a, b, y f de x más f de a más b menos x es constante, entonces nuestra integral definida entre a y b de f de x es el producto de b menos a por la mitad de la constante. Y b menos a es lo mismo que el largo del intervalo. Entonces, esto es nuestro resultado que hemos ocupado. Ahora vamos a tener la prueba analítica. Ya, entonces, lo anterior lo vamos a integrar, lo que teníamos antes, lo vamos a integrar con respecto al intervalo a, b. Entonces tenemos que la integral f de x es igual a la integral de 2 f de a más b partido en 2 menos la integral de f de a más b menos x. Todo esto entre a y b. Vamos a hacer un pequeño cambio variable, que va a ser a más b menos x e igual a u. Y así tenemos el siguiente resultado, que la integral de f de a más b menos x va a ser igual a f de u. Todo entre a y b. Ahora, si visualizamos la figura de la izquierda, podemos tener una prueba mucho más visual y más instructiva que la que hicimos recién para funciones no negativas. En este caso, y viendo la figura, solo analizando la figura, podemos ver que el área achurada son iguales por simetría. Buscamos el punto medio, a más b partido en 2. Y en este caso va a coincidir que el área bajo la achurada va a ser la misma que la del rectángulo de base b menos a, que es el largo del intervalo, y de altura el valor de la función en el punto medio del intervalo. Entonces, esta sería la prueba de nuestro resultado que teníamos anterior. Ahora, en la visualización matemática hay distintas definiciones, y como dijeron mis compañeros anteriormente, yo tomé dos que definían lo que yo acabo de hacer en la charla. La primera es de Zimmerman y Kuhneman, que en el 1990, que dice: en la visualización matemática, lo que nos interesa es precisamente la habilidad para dibujar un diagrama apropiado, con lápiz y papel, o en algunos casos con computadora, para representar un concepto matemático o problema, para usar el diagrama para el logro del entendimiento como una ayuda en la resolución de problemas. Lo que ocupamos en el problema anterior era GeoGebra, que es para poder graficar en internet, y lo ocupamos como ayuda para resolver problemas con una poca cantidad de álgebra. Y la segunda es de Arcadi, en el 2003, que es la misma que mis compañeros también tomaron, que es la visualización es la capacidad, el proceso y el producto de la creación, interpretación, uso y reflexión sobre las figuras, imágenes, diagramas en nuestra mente, sobre el papel o con herramientas tecnológicas, con el propósito de representar y comunicar información, pensar y desarrollar ideas y avanzar la comprensión. Entonces, en conclusión, solamente con una función y su gráfica, además de la condición, pudimos encontrar el área bajo la curva o la integral de la función. Esas serían nuestras referencias. Y eso. Esa sería la charla. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante la charla. Claro, más a nivel universitario, la integral, pero yo creo que sí, la gracia es que sea como con la simetría de la función, justamente, y la gráfica. Ya, entonces hemos llegado al final de las charlas. Así que
nos gustaría abrir el paso a las preguntas, si es que las tienen, o comentarios también. Así que eso, creo que pueden abrir sus micrófonos ustedes mismos, o no sé, a ver. Creo que ahora sí. Si es que alguien quiere decir algo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Sí, bueno, quiero hacer un comentario, bueno, en realidad un comentario, el primer comentario que la verdad que me parecieron bien interesantes todas las perspectivas y había algunas cosas que uno había escuchado, otras que nunca me había fijado, entonces fue muy, muy interesante las perspectivas que dieron, de verdad creo que fue muy interesante. Y tengo una pregunta para Xavier, que hizo la primera presentación, porque tú hiciste notar que para las potencias de 2 y las potencias de 3 podías llegar a objetos fractales, continuando el proceso hacia el infinito. Y, eh, y mi pregunta es si tomando otras factorizaciones que se vean así como entre comillas bonitas, donde hay que definir bonito, que no sean puras potencias de 2 o de 3, sino que alguna otra tipo de factorización uno puede llegar también a objetos multifractales en vez de fractales. ¿Ya? No sé si tienes como información o algún comentario al respecto. No, sobre los multifractales no había investigado acerca de ese concepto. Sí. Ya. Bueno, suena entretenido. A mí me dejó como pensando Sí. en eso, ya, en esa idea. Y nada, como insistir en el concepto de que las 3 presentaciones estuvieron bien, bien interesantes y me dejaron pensando en varias cosas entretenidas al respecto. Gracias. Gracias, Víctor. Hola, ¿yo puedo hacer una pregunta Sí, claro. para Sandra? Sí. Me gustaría preguntarle si es que una función no presenta simetría en todo el intervalo, ¿será posible tomar subintervalos en donde sea de alguna manera simétrica y poder rescatar esa manera de calcular la integral? La idea de que una función, en este caso, tiene que ser simétrica en un punto medio y tiene que además ser continua. Si no se cumplen esas dos cualidades, no se podría calcular de esta forma. Por tanto, para una función que no cumpla esas hipótesis, no se podría, digamos, mirarla en subintervalos donde sí se cumpla, a ver si es posible que se cumpla eso, para poder rescatar ese proceso. Solamente se descartaría entonces. Claro, y además tienen que ser integrales definidas. Sí, En yo un te estaba intervalo, preguntando sí. por una integral definida. Sí, Sí. sí, sí. Gracias, Sandra. Ya. También tengo una pregunta. Sí. Ya, bueno, tengo como comentario de todo un poco. Lo voy a hacer todo junto y después ¿qué me responde? No más. Sí, lo de los fractales, la verdad, yo tampoco podría haber yo dicho algo, pero la verdad es que también anoté la pregunta para averiguar, así que si es que con otras factorizaciones se puede, tampoco sé la respuesta. Y eso. Bueno, primero felicitarlos a todos porque estuvieron fantásticas todas las charlas, me encantaron. Entonces, primero quería preguntarle a Javier que él hablaba en los gráficos sobre que un número predominaba sobre otro. O sea, por ejemplo, me quedó en la duda del 6, porque eran 3 bolitas de A2 y no 2 bolitas de A3, sino que se privilegia que los paquetitos sean más pequeños, eso es como la forma de la gráfica. Y la otra, que es como una sugerencia, quizá si se puede mezclar como lo que él expuso, o con teoría de grafo o con combinatoria, quizás, no sé.
Ya, con respecto al Eh, de la... Pero voy a hacerlas todas juntas, para ver una pura vez. ¿Pero son todas para Xavier? No, Ah, entonces quizás dejemos que conteste tres. para no confundir el... Sí. Sí, ¿Xavier? después se me olvidó la pregunta. Sí. Ah, pucha, perdón. No, la pregunta que yo hice ahora después ya se va a haber olvidado, así que mejor Ah, sí, eso, que la eso. responda. Ah, sí. sí, con respecto a lo primero, por fines prácticos, se eligió que la factorización sea del número primo mayor al menor, pero obviamente se pueden obtener un diagrama distinto em, realizando el diagrama con el... A ver, voy a mostrar. Sí. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Cuando la factorización es del primo mayor al menor, en el 15 obtenemos la gráfica del 5, el 5 por 3. Entonces, a simple vista, lo primero que predomina es la figura del pentágono, que son los 5 vértices, y después viene la figura del 3, que en cada vértice va a haber el triangulito. Pero si nosotros vemos el 15 como 3 por 5, primero lo que se va a ver a simple vista es el triángulo, y en cada vértice la figura del 5. Sí. Eso. Entonces, en estos diagramas lo hicimos desde el primo mayor al menor, pero obviamente si uno cambia eso, el diagrama va a ser totalmente distinto. ¿Esa era la pregunta, Estefanía? ¿O había otra? Sí. Sí, o sea, al final es como arbitrario nomás. O sea, de hecho, en la animación que mostró Xavier, siempre tomaban la representación primera. O sea, que desde el mayor primo al menor primo. ¿Sí? Pero podría uno haber hecho una animación con todas las representaciones desde el menor primo al mayor primo. Y te hubiesen dado Eso, no es diagramas. como una convención. Es una convención nomás, claro. Ya. Sí. ¿Y las otras preguntas? Ah, verdad. ¿Verdad? Ya, a la Paulina, bueno, primero que nada me encantó la estética de su presentación, muy bonito, muy bonita la presentación, muy estética, y me quedó muy claro el concepto de visualización. Creo que tenía una duda ahí, pero con la charla de Sandra después me quedó más claro, así que voy a pasar esa. Y con respecto a la de Sandra, creo que... quería preguntarle, esa información o esa como conjetura, ¿la hizo ella? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la fuente? No, yo la encontré en un paper de internet. Está al final del Power, así que la puedo subir, no sé, al Instagram o algo. Súper, súper, muchas gracias. Está súper genial. Yo creo que todos los alumnos que cálculo 1, cálculo 2 que alcanzan a ver integrales me van a matar por ese artículo. Sí. Claro. Sí, porque uno se ahorra mucho trabajo. O sea, en la integral, que esa de 1 partido en 4 más 2x o algo así, es una integral difícil. O sea, no tendría que empezar a expresar 2 a la x como una exponencial y a lo mejor hacer una sustitución y ahí arreglármelas como para hacerla algebraicamente, pero mirando el gráfico y la simetría se resuelve. O sea, uno mata el problema, digamos, como con una línea. Como decía la Sandra, pues con esa línea de trabajo eh, se va el problema. Eso. No sé si alguien más tendrá preguntas. Yo quiero hacer una pregunta, una repregunta. Es que de verdad es súper interesante lo de la simetría. Bueno, es que todos son interesantes, pero el de la simetría. ¿Se puede generalizar ese resultado para simetría respecto no a un punto, sino respecto a una recta, por ejemplo, a un plano, para calcular Eh, volúmenes o no sé? Ujú. sí, se puede. De hecho, en el paper salía, la primera parte era una integral normal, como las que puse, y la segunda parte era más en el plano. Así que ahí podría subir el Ah, ya, paper ok, y sí. para que lo vean. Podríamos tener una sección de papers. Ojo, pluma. Y así quizás subir los papers a esa sección. No sé si habrá más gente que quiera preguntar.
Yo no sé si Nicolás se refería como que en el fondo como hacer por intervalos como el cálculo de la integral de Nantes, ¿cierto? Era más bien eso. O sea, porque al final basta con que te fijes en un intervalo A, B cualquiera, y tú podrías aplicar ese criterio, pero para ese intervalo nomás. Eso querías decir, ¿verdad? Eso quería decir, esa era mi Ah, pregunta. ya, ya. Porque yo creo que, Oye, otra, sí, o sea que si perdón, hubiera en ese intervalo alguna condición de simetría, porque no siempre las funciones son iguales, po. O sea, en una parte podría ser una función por trozos, por ejemplo. Entonces, en un intervalo claro, justo que sea así bonita, por ejemplo, continua, simétrica y todo, en otro intervalo que sea como algo más raro y así, pero a lo mejor ocupar ese criterio para el pedacito que me sirve nomás. Entonces yo creo que... un poco lo que preguntaba también Víctor, cuando uno tiene una situación, uno trata de generalizarla para poder abarcar más casos, digamos. Entonces, si una función eventualmente en un intervalo dado no es simétrica como se plantea, digamos, en el proceso, Claro, será posible mirarla en alguna parte, digamos, con cierta condición, tal vez, y ver digamos, qué hipótesis uno podría adicionar, aparte de la continuidad, ¿cierto?, para poder, digamos, aplicar sobre esos intervalos. Oye, me quedé con otra duda también en esta oportunidad para Paulina, porque estas transformaciones que ya mostró las animaciones, me quedé con la duda de por qué son así. Es decir, hay un proceso más bien de lo que uno haría inicialmente da una función cuando tiene la fórmula, ¿cierto? De ir viendo cómo va comportándose primero punto a punto, tal vez con un graficador, pero toda esa transformación, por qué no sé, por ejemplo, la primera que mostró que era interesante, que era era el intervalo que como que se movía para variar y quedaba como una cosa, una región, ¿cierto? Acotada. ¿Por qué así y no de otra manera? No sé si me podrá decir algo respecto de eso. Todo esto se ve el movimiento porque uno va siguiendo casi siempre sobre sí mismo el punto de entrada al punto de salida. Cuesta verlo porque uno siempre se imagina graficar en el plano, poner los puntos X como ahí y ahí ir viendo dónde están los pares. Pero esto es seguirlo. Es como, por ejemplo, yo me tomo el plano y sigo ciertos puntos. Me doy ciertos puntos para notar cómo se ve la transformación y, por ejemplo, si veo una recta, pongo los puntos de salida de los puntos que yo elegí en el conjunto de entrada. Entonces, así es como se va formando la transformación. Entonces, así se van mirando los movimientos. Claro, lo que pasa es que me queda la duda de por qué los movimientos los sigues en una dirección y por qué no en otro. O sea, entiendo que uno va viendo los puntos, digamos, como de entrada. O sea, tú elegiste cierta muestra de puntos, pero entre esos puntos pasan muchas cosas, o podrían pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo uno va siguiendo el patrón para, digamos, tener esa representación, esa animación de esa manera? Esa es la pregunta, la duda que me queda. quizás Es podrías como, ponerla, Paulina, también como apoyo, así como para el... ya, voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a bajar. Acá estamos en representación. Ya. ¿Cuál puede Por ser? ejemplo, una de las primeras que esa, creo que era esa, Sí. no, esa, la anterior, esa que está como encerrada, Ah, Esta, esa, por ejemplo, esa era la transformación de un intervalo, ¿no? ¿Era algo así? esta es, acá estamos de la recta al plano, con la siguiente Claro, función. ya a ver, y si me muestran la animación, La animación está acá, la primera. esa, a ver. Tenemos la recta y vamos al plano. Claro, viste que se dobla de cierta manera, pero esa cierta manera naturalmente está condicionada por la fórmula de la función, ¿verdad? Sí, por los puntos de entrada y salida. Es que aquí hay infinitos puntos dibujados. Entonces, eso se va viendo cómo se van formando las curvas respectivas y todo. No, Es por decir, ejemplo, mi comentario tiene que ver que igual para esta nueva transformación uno requiere el conocimiento algebraico de la función, sí, ¿cierto? sí, Ya. sí. Uno requiere el conocimiento algebraico de la función, porque está en todo el procedimiento de saber quién es la salida. Uno sabe quién entra y para saber quién sale.
Sí. Ya. Sí, gracias, Paulina. Sí, lo podría meter a GeoGebra, como decía la Paulina en algún momento también. Claro. Y ahí a lo mejor no es que yo tenga que se me tiene que ocurrir el gráfico, podría usar un software que haga el gráfico por mí y así ver cuál es la transformación del conjunto. Porque es más bien eso, como no el gráfico punto a punto, es la transformación del conjunto, en este caso en el plano, en algo que va al plano. Sí, como que cuesta verlo porque uno tiene la idea clásica, como en colegio la idea más básica que cuando te enseñaban los profesores que uno pusiera como la regla en vertical y que no tocara 2 puntos en el eje Y, entonces para que no fuera función. Y yo cuando lo estaba haciendo, investigando, como que igual le di como 3 vueltas y 3 vueltas como, ya, bien, no, es que esto es diferente. Es la transformación del conjunto de entrada al conjunto de salida. Por eso podemos tener estas formas más especiales, por así decirlo, más diferentes. Ahora, como comentario, a lo mejor este comentario es como sacar un poco la pelota de la cancha y tirarla a la gradería, no sé, porque se aleja un poco quizás de lo que tú, del espíritu con que hiciste tu presentación, pero incluso si uno no tiene la forma algebraica, de la función, uno podría saber algunas cosas acerca de la transformación. Entonces, estoy imaginando cosas como el teorema de Liouville, por ejemplo, en que tú tienes una función que sabes que es solución del teorema de Liouville, por ejemplo, de la ecuación de Boltzmann, por ejemplo, cualquier función que, algunas ecuaciones que conservan el volumen en el espacio de fase, por ejemplo. Entonces, a medida que tú tomas un cuadrado, por ejemplo, y lo haces evolucionar en el tiempo, estas son funciones en el tiempo, a medida que avanza el tiempo, el cuadrado se deforma, se mezcla, se arruga, se transforma de maneras muy complejas posiblemente, pero uno sabe que porque vienen de una ecuación tipo ecuación de Liouville, el volumen en el espacio de fase se conserva. Entonces, lo único que pasa es que estos estiramientos y todo, finalmente el espacio se conserva. Y eso tiene implicancias con teoría del caos, con mecánica estadística, con un montón de otras cosas que uno de repente usa en física y también en matemática. Y no sé, y ahí a veces uno ni siquiera tiene la solución, porque hay que resolver una ecuación que normalmente es bien complicada. Pero uno puede saber cosas y yo creo que este tipo de visualizaciones como que de todas maneras le puedes sacar partido, a veces incluso si no tienes la forma algebraica, porque sabes que la ecuación subyacente, la ecuación que te dibuja esa transformación que tú tuviste que hacer para pasar de la curva a esa curva enrollada, esa transformación corresponde a alguna ecuación que tiene ciertas propiedades. Entonces, pero un poco distinto a lo que estás hablando, pero nada, como para hacer el alcance. Sí, se podría ver como en los ejemplos cuando les explicaba como que cuando doblamos las hojas en el plano, como que se formaban las cosas parabólicas, como que uno puede ver como si la mira de costado la parábola y uno viendo la transformación se lo podría imaginar viéndolo varias veces sin saber que hay parábolas detrás, como ecuaciones que representan una parábola. No sé si alguien más querrá decir algo, pero agradecemos a los que han hablado hasta ahora. De cualquier forma, si alguien nos atreve a preguntar acá, les dejamos en el chat el canal de Instagram, que bueno, quizás varios ya lo conocen, pero también el mail, ¿sí? Está ahí, ojopiojo.visualizacionmat@gmail.com. Así que si quieren preguntarnos cosas, también pueden hacerlo a través de por escrito, ¿sí? Y vamos a tratar de subir el video lo antes posible a YouTube, yo creo. Y eso, que ahí lo pueden seguir el canal también, visualización-matemática. ¿Sí? Gracias, Valerie, por el comentario en el chat también. Cualquier cosa nos escriben. Creo que no hay preguntas, ¿verdad? No hay más comentarios. Eso. Muchas gracias por venir. Gracias por apoyar estas iniciativas a todos. Eso. Hasta la segunda. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, Muy gracias. Que interesante. estén bien. Chao, no, muy bonito. Gracias. Chao, señorita Leslie. Que le vaya muy bien. Chao, caballero. Hablamos.